Shalom y bendiciones. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que usted está conectado, escuchando esta clase que vamos a dar en este momento acerca de la tefila. ¿Por qué es tan importante hablar de la tefila? Antes de comenzar con la clase y de hablar de la importancia de la tefila, está en este momento conectado con el Centro de Torá, Cábala y Vida Internacional, con sede en Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo. Por la misericordia del Creador, me ha tocado ser el director y quien lleva al frente la administración de este centro de estudios. Y quiero aprovechar esta oportunidad para dar esta clase como una introducción a la vida, no una introducción a un grupo o una introducción a, a una experiencia religiosa, nada que ver. Lo que pasa es que hablar con el Creador, hablar con nuestro Elohim, con nuestro Dios, es muy importante. Quiero ofrecer disculpas a las personas que se sienten perturbadas cuando utilizo el término Dios, pero de alguna u otra manera tengo que llegar a el resto del mundo que no tiene su nivel de conocimiento. Entonces, la grandeza de un maestro es tomar las cosas profundas del Creador, del anciano de días, de Atika Kadisha, y poderlas dar al hombre para que las pueda recibir de esa manera, reconectar su alma con la esencia de la vida, que es la Torá, ya que la Torá es la esencia de la vida y nosotros tenemos la tarea de llevar a los hombres a que estén conectados con el Creador, que estén conectados con el cielo. Quien les habla, el doctor Jensi Ben Abraham. Me ha tocado en esta oportunidad brindarles esta clase introductoria para todos los nuevos que vienen al centro de Cábala, Torá y Vida, Torá, Cábala y Vida. Y bueno, comencemos con esta clase. Vamos a hablar acerca de la tefilá. Tefilá es oración. En términos básicos, sencillos, es la plegaria, es el rezo. Las personas que me dicen que eso de rezar es católico y todo lo demás, bueno, realmente cuando una persona lee un salmo, está recitando. El término salmos en hebreo es tejilín. Cuando lee los tejilín, está recitando lo que ya el escritor de ese salmo plasmó y se reprodujo. Entonces, cada vez que usted lee una poesía, un escrito que está dirigido al creador o hacia otra persona o hacia un grupo, usted está recitando, usted está rezando. Entonces, no tiene nada de malo el término rezar. Usted tal vez quiere hablar acerca de Ibodedut, Ibodedut, que es el término que le daba el Rav de bendita memoria Nachman de Bresle para definir una conversación personal, espontánea con el Creador. Pero vamos a estudiar acerca de la tefilá judía, ya que en ella está estructurada toda una tecnología, se pudiera decir, una forma ordenada, profunda, para poder ser efectivos en nuestra conversación con el Creador. Por años he escuchado a cientos de personas decir, es que yo rezo, oro y siento que Dios no me oye. ¿Cuál será el secreto? Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la tefilá
y coloqué como título a esta clase el mapa del alma, estructura y ascenso espiritual en la tefilá judía, el mapa del alma. A través de estas clases, usted va a poder elevarse, conectarse con el Creador de una manera bien linda y profunda. Y siempre, obviamente, eh, enriqueciéndose con todos los principios que están encerradas en este tiempo y en este momento de conexión con el Creador. Entonces, el término tefilá proviene de una raíz hebrea que tiene connotación de autoevaluación, juicio y reflexión, a diferencia de la plegaria que sugiere simplemente pedir. La tefilá es un proceso de conexión interno, es un proceso de conexión interno. Aunque no son sinónimos literales, estos términos describen diferentes facetas de la experiencia de la oración en el judaísmo. Se le llama Abodá Shebalev, literalmente el trabajo del corazón. Es la definición talmúdica por excelencia. Define la tefilá como un esfuerzo espiritual activo, equiparándola con el servicio del sacrificio que se realizaba en el templo, en el Beit Midrash. También se le llama bakashá, se traduce como petición. Es el aspecto de la tefilá donde expresamos nuestras necesidades específicas ante el Creador. También se le llama Sheba, significa alabanza. Y de ahí también viene el término Shuba, que significa retorno. Gran parte de la estructura de la tefilá se dedica a reconocer la grandeza de el Creador antes de presentar cualquier petición. Entonces, antes de pedir, primero tenemos que agradecer y tenemos que engrandecer, agradecer y engrandecer. ¿Para qué hemos sido nosotros llamados? Para agradecer y para engrandecer. También se le llama daven. Es un término coloquial en Yiddish, usado principalmente por las comunidades askenazí, aunque su etimología es debatida. Algunos sugieren raíces latinas vinculadas a lo divino. Se ha convertido en el verbo estándar para referirse al acto de hacer plegarias, de rezar. Y bodedut, término que utilicé hace unos minutos, un término utilizado principalmente en en el hasidismo, en la hasidut, popularizado por Rabbi Nachman de Brescia, para referirse a la oración personal y solitaria, un diálogo íntimo y espontáneo con el Creador. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde nace la tefilá en las escrituras? La tefilá no fue inventada como un formulario rígido, sino que tiene raíces en la experiencia de nuestros patriarcas y en la necesidad de sustituir el servicio del templo tras su destrucción, como está escrito en los Corbanot. He aquí, yo sustituiré el sacrificio de animales con las plegarias de vuestros labios, con las plegarias de vuestra boca, dando a entender de que no hay templo, no hay sacrificio, pero la tefilá viene a sustituir todos esos sacrificios del templo. ¿Dónde comienza y dónde se ve realmente esa expresión de conexión con el Creador? Bueno, lo podemos ver
con el hombre antes de caer del Gan Edén, del huerto del Edén, y cómo él caminaba con el Creador todas las tardes. Hablaba con el Creador todas las tardes. Hay algunos exegetas que dicen que era todos los Shabbat, el día de Shabbat, Akadosh Baruj Hu, el santo y bendito sea, descendía al Gan Edén para celebrar una cena de Shabbat y Adán cantaba para darle la bienvenida al Creador en el Gan Edén. Eso por un lado. Vemos cómo hombres como Enoch caminaron con el Creador, vemos cómo Caín y Abel también hicieron sacrificios al Creador. Más adelante, 10 generaciones después, aparece Noah o Noé y también tiene conexión con el Creador. El Creador le habla que haga una teba, un arca, porque venía el Mabul, el diluvio. Y más adelante vemos cómo el Creador le habla nada más y nada menos que a Abraham, nuestro patriarca. Entonces, el Talmud, en el Tratado de Berajot, establece que los 3 rezos diarios corresponden a los patriarcas. Abraham instituyó el Shaharit, oración de la mañana, más adelante vamos a hablar de eso. Yitzhak instituyó la Minjá, la oración de la tarde, y Jacob instituyó el Ma'ariv o el ardí, oración de la noche. El fundamento bíblico está en versículos como servidle con todo vuestro corazón. Esto está en Devarim, traducido como Deuteronomio 11:13, son la base de la obligación de la tefilá. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era, se hizo imperativo formalizar el rezo para reemplazar los korbanot o los sacrificios. Ya esto lo dije hace unos minutos. Se recurrió al versículo: ofreceremos en lugar de novillos los sacrificios de nuestros labios. Eso está en el profeta Oseas 14:3. La gran asamblea, después del exilio babilónico, en este caso Esdras, y los sabios de el Ashei Knesset, Hagemullah, perdón, la gran asamblea, establecieron la estructura base de la oración, instruyendo muchas de las bendiciones que recitamos hasta el día de hoy. Vamos a hacer una breve historia del Sidur. Ok, o sea, acerca de la traducción del libro oral, de la tradición oral al libro. Vamos a hablar un poco de esto. Bajú Atato Naya Femi Malek Rabban, Sheakol Miyami Ba. Amén. Bueno, aquí la tradición oral durante siglos, las plegarias fueron memorizadas y transmitidas oralmente. Los sabios debatían el orden, pero no se escribían para ser usados públicamente como un libro de texto. Entonces, imagínense el coeficiente intelectual del pueblo judío, que siempre lo ha tenido, pero en aquel entonces, donde tenían que memorizar las plegarias. Los primeros manuscritos en el periodo de los Geonim, que estamos hablando del siglo, desde el siglo VI hasta el siglo XI, surgieron las primeras compilaciones escritas necesarias porque la comunidad judía se dispersaba y necesitaban un libro estándar, un libro que sirviera para todas las comunidades judías. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas comunidades judías, no solamente aquí en América, sino en Europa, y me he dado cuenta de que aún las variantes que hay entre la tradición askenazí, los askenazí tienen que ver con Rusia, Alemania, Polonia, toda la gente de esta parte nórdica, ¿no? Y de estas partes del norte del mundo, allá arriba en Europa, difieren en algunas cosas de la tradición
sefaradí, que es España, Portugal, Marruecos, etcétera. Entonces podemos ver de que son pequeños variantes, pero en la estructura como tal es la misma estructura. Entonces, el Sidur de Rab Amran Gaon del siglo IX es considerado uno de los intentos más antiguos y completos por ordenar los rezos para todo el año. La consolidación. Otros sabios como Sadia Gaón y más tarde Maimónides en su Mishneh Torah incluyeron órdenes de rezo. Estas compilaciones sentaron las bases para que, con la invención de la imprenta, el libro se volviera un objeto cotidiano en cada hogar judío. Hay diversidad de tradiciones. A medida que el pueblo judío se dispersó, surgieron diferentes nushaot, versiones o tradiciones. Algunos los traducen como ritos. Yo no utilizo el término rito, debido a las variaciones en las tradiciones locales, dando lugar a algunas prácticas principales, las que nací en Europa Central y Oriental y la sefaradí España, norte de África, Medio Oriente, entre otros. Resumen para la tefilá. Tefilá es comunión y trabajo interno, no solo es pedir. Cuando vamos aprendiendo la tefilá en sí misma es un manojo de enseñanzas y de pasuquín, versículos y de órdenes estructurados, todos dentro de la Abodá Hashem, el servicio al Creador, al nombre sagrado. Por tanto, la tefila, la oración dentro del pensamiento judío, no solamente es hablar con Dios y pedirle a Dios, no, la tefilá como tal es un alimento espiritual. Una persona puede vivir toda una vida solamente aprendiendo tefilá y le faltarían muchas vidas más para terminar de encontrar toda la profundidad y la riqueza literaria y la riqueza cultural y, aparte de eso, la corriente de vida, de conexión con Akadosh Baruj Hu. Entonces, es un puente histórico que conecta el sacrificio del templo con el sacrificio de nuestra voz y la voluntad hoy del Creador. No sé cuál es la voluntad del Creador, pero la voluntad del Creador es que clames a Él, que te conectes a Él, que le agradezcas a Él. El Sidur es la hoja de ruta, por eso lo llamamos el mapa del alma, porque es la ruta que asegura que sin importar dónde esté un judío, puede conectarse con la misma estructura milenaria. Entonces, vamos a continuar con esta clase y vamos a la segunda parte. Vamos a hablar ahora acerca de la escalera de Jacob. Vamos a hablar acerca de la escalera de Jacob. El concepto de ascenso, de ascender, es un concepto que está dentro de la estructura de la tefilá, de la oración. La oración no es una lectura lineal, sino un ascenso por la escalera de los mundos espirituales. Entonces, cuando comenzamos a orar, comenzamos en el mundo de Asiyá, que es el primer mundo representado por la tierra. Comenzamos con la acción, el mundo físico y la gratitud. Por eso es que cuando nosotros comenzamos el día, comenzamos diciendo gracias al Creador. Como decimos, el hombre dice modé ani, la mujer dice moda ani.
y decimos, Modea ni lefaneja, melejai bekayache shatá, binismati bejenar rabá emunateja. Desde que nosotros abrimos los ojos en la mañana, comenzamos a darle gracias al Creador por la vida. Entonces, esta estructura de la tefila es comparado a una escalera, como dije hace unos segundos. Allá es el mundo de la acción, después nos elevamos al mundo de Yetzirah, que es el mundo de la formación, y está representado por el viento, por el viento. Es el mundo de las emociones, ¿ok? Es la parte emocional del hombre. Yo no sé si usted ha visto las caricaturas, que cuando ponen a un animalito, a una caricatura que está molesta, bota humo por la nariz, ¿no? Fuego, porque realmente la respiración, el viento, representa la parte emocional. Entonces, este es el segundo elemento, que sería el viento. Luego subimos a Beriyat, que es la creación, y es el tercer mundo representado por el agua, el elemento agua, el mundo del intelecto puro. Es el mundo del intelecto puro. Hasta que entramos al mundo de Axilú, que es el mundo de la emanación y es la unión divina representado por el elemento fuego. El libro de Bereshit 28:12, Bereshit para los que no saben es la palabra Génesis. Dice, y soñó y he aquí una escalera apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. ¿Cómo comenzamos la tefila? Comenzamos con el Birko Hashahar, mundo de Asia, el cuerpo, la bendición de la mañana, preparan los recipientes físicos, reconocemos la santidad en lo biológico, por eso es que comenzamos con el Modeaní. Agradezco a ti, Rey viviente, agradezco a ti, no, no a ti agradezco, no yo agradezco, no, sino agradezco a ti, obviamente que yo. Melech Hai, entonces esta palabra Melech en sus acrósticos habla de los Mohin, que es el cerebro, el corazón, el lev, y luego el hígado, ¿ok? Que serían el Koach, hígado. Entonces, le damos gracias al Creador por las funciones físicas, vistas, movimientos, vestimentas, porque nos has devuelto la vista, porque eh, nos haces estar erguidos, porque preparas, eh, porque has colocado la tierra sobre las aguas y porque preparas los pasos del hombre. Entonces, después entramos a otro nivel espiritual donde elevamos lo material antes de entrar en lo espiritual. Hay una elevación. Allí nos lavamos las manos y por lavarnos las manos hay una verajá, hay una bendición que es el Asher Yatzar. Luego entramos al baño, hacemos nuestras necesidades y damos gracias al Creador. Esto se llama Asher Yatzar. Decimos, Bahu atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar בחוכמה וברבו נקבים נקבים, הלולים הלולים, גלוי וידוע לפני היסח יין ישתן אחד, מהם o nipate אחד. Bueno, y así sucesivamente damos gracias al Creador porque ha hecho en nuestro cuerpo orificios, cavidades, y es revelado y sabido que si uno de ellos se obstruyese o se abriese o se perforara, sería imposible seguir viviendo un momento alguno. Continuamos acá y entramos a los korbanot, purificación. Y aquí hablamos de la estructura de los sacrificios. Entonces vemos aquí la recitación de las leyes del templo. Al no tener templo físico, el estudio de las ofrendas actúa como purificación. Y aquí en los korbanot hablamos acerca del Ketore, que de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos la parte histórica,
en qué momento fue insertado el Ketore. Fue insertado también dentro de la tefilá desde la antigüedad. Se le injertó el Anabejoa. El Anabejoa, eh, después de la época de oro de la mística hebrea en Israel, de Safed, nuestros sabios determinaron incorporarla a la tefilá, ya que para ese momento todavía el Anabejoa no había sido compuesta, es una poesía, pero el Ketore sí, y todas las especies que lo componen. Entonces, el propósito de estos sacrificios es refinar el alma animal, que son los instintos básicos, para convertirlos en energía espiritual. Recuerde que el hombre cuando asesina, cuando mata, hay una diferencia entre asesinar y matar. Pero bueno, cuando le quita la vida a otra persona, él anula el poder de la impartición de la vida. Cuando el hombre roba, anula la energía de la bendición financiera. Cuando él codicia, él anula la capacidad del hombre de alcanzar los sueños. Por eso es que dice, no codicies, no robes, no asesines. Entonces, significado profundo. Corbán viene de karot, que significa karot, que significa acercar. El sacrificio no es una pérdida. Las personas piensan que cuando dan algo, cuando entregan una sedacá, ellos están perdiendo algo y realmente no es una pérdida, sino el método para acercar nuestra voluntad a la voluntad del Creador. Cada vez que yo honro a mis maestros y a mis rabinos, cada vez que yo doy una sedacá al pobre, cada vez que yo doy a mi prójimo, es una manera como yo no codicio, no robo, no le quito la vida a nadie, sino que cuando yo entrego de mí, estoy es aumentando en mí toda esa energía de vida, de prosperidad, de abundancia, de salud. Es más, dicen nuestros sabios que la sedacá libra de la muerte. Entonces, es la limpieza necesaria antes de entrar en los niveles emocionales superiores. Entonces, es muy importante. Y vemos cómo Hannah oró y vemos también que viene la quedad de Yitzhak, cómo Abraham sacrificó. Y luego vemos cómo se dice el orden de los sacrificios en el templo. Entonces, ahí podemos ver que el hombre, después de agradecer, hace un corbán, una recitación dentro de la plegaria para acercarse a Dios a través del sacrificio. En este caso, el hombre de la vida que Dios le dio está sacrificando un tiempo del día para conectarse con Hashem como una ofrenda. Después viene el Pesukei de Sinra. Pesukei de Sinra es el mundo de Yetzirah, y aquí estamos hablando de el corazón. Esto tiene que ver con versículos de alabanza, salmos de David. Aquí el objetivo es despertar la emoción, la alegría. Y ya sabemos que por muchos pasajes que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y aparte de eso, en su presencia hay plenitud de alegría, de sinjá. Está un gadol sinjá, una gran alegría cuando nosotros exaltamos, alabamos y glorificamos a nuestro Creador. Y para eso nos fundamentamos en los tejilín, en los salmos. Entonces alabamos la magnificencia del Creador en la naturaleza para abrir las puertas del corazón antes de la plegaria formal. Bueno, hasta aquí
es la primera clase. Espero poder hacer una segunda clase que no sea tan extensa y larga, sino que sea más bien cómoda, práctica y que usted no se me duerma en el camino, sino que aumente la sinjá, aumente la alegría, tenga un gadol sinjá, una grande alegría delante del Creador al saber que conectarse con Él es conectarse con la vida y que usted está aprendiendo a hacer rezos que le llevan a encontrar el significado de su existencia. Que el Creador me les cuide y me les guarde. Amén. Ken Yehí Raxón.